Hola, qué alegría tenerte en uno más de mis videos. En esta ocasión, ¿qué viene? Luego de esa recepción al más alto nivel y con todo el cortejo y la pompa presidencialista que ofreció el señor Donald Trump al líder opositor venezolano Juan Guaidó. ¿Qué viene? ¿Qué ocurrirá? Como quiera que Trump anunció en el discurso del Estado de la Unión el pasado 4 de febrero, día que por cierto se celebraba un aniversario más del golpe de Estado protagonizado por Hugo Chávez, mentor de Nicolás Maduro. Nada menos que decía Trump que va a aplastar al régimen de Maduro y lo va a quebrar. Eso representa algo muy fuerte, son unas palabras muy pero muy duras. Bueno, pero ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? Es una pregunta que está sobre el ambiente. Y por supuesto, aquí no se trata de adivinanzas, ni de tener la capacidad de prever el futuro, así nomás. Se trata así de análisis, se trata de reflexionar y de ver las distintas variables que están sobre la mesa de discusión y de acción y tratar de visualizar escenarios, escenificación de posibles movimientos y salidas. Veamos, primero que nada, ¿qué es Venezuela? Venezuela es un país con toda la potencia y reserva energética que se conoce, pero que fue una sociedad que en la época de la colonia encabezó y protagonizó todo un esfuerzo independentista para separarse los colonos que vivían en nuestras tierras de América, hoy América Latina o nuestra América, y separarse de la corona española fundamentalmente. Pues Venezuela tuvo con Simón Bolívar un protagonismo muy marcado en ese esfuerzo emancipador. Aquello fue una guerra muy cruenta, muy dura, muy difícil. Destrozó las estructuras de lo que había entonces. Aquellas sociedades, y Venezuela se empeñó a fondo en esa tamaña empresa independentista, aquellas hostilidades dejaron un país destrozado. Recordemos que Bolívar pretendía la Gran Colombia, este conjunto de naciones que pudiera encarar el peso y la fuerza que desde ya comenzaba a asomar los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bien, muere Bolívar, que fue una persona descollante por su estrategia, por su empeño, por su entrega, por su denuedo, por la articulación y el carácter visionario. Muere Bolívar en 1830 y desde entonces se presentó una pugna feroz, tremenda, entre personalismos, ¿sí? Grupos regionales, caudillos, por tratar de dominar a Venezuela. Primero, la separación de la Gran Colombia. Segundo, quedarse en Venezuela y ver quién dirige, en una pugna incesante y feroz por el poder, quién dirigía esa sociedad. Esas facciones, esos grupos, esa división profunda persiste hoy día. A eso agreguémosle que Venezuela tiene más de un siglo de renta, es decir, de carácter rentista. Eso, por supuesto, estructura una forma de ver el mundo, una forma de entender la sociedad. No es lo mismo vivir del esfuerzo, la constancia, la creación, la perseverancia, que vivir de la renta. Eso genera mapas mentales de unas muy particulares características. Entonces, ¿qué viene? Bueno, lo primero es entender que Venezuela es una sociedad profundamente dividida, que no hay una oposición, que hay varias oposiciones en el sentido de que hay grupos que aplauden una invasión militar, y esos grupos han tomado un aire con el discurso de Donald Trump en las últimas horas y con toda la articulación de trabajo que ha hecho quien está detrás de Juan Guaidó, que es el dirigente opositor Leopoldo López, quien se encuentra, como se sabe, refugiado, asilado bajo el gobierno español. Se entiende que en la residencia del embajador en Caracas. Pero en todo caso,
hay varias oposiciones que ven el asunto, el qué hacer para construir una salida en el país de forma distinta. Ya dije antes que hay quienes aplauden la intervención militar, pero hay quienes no, hay quienes plantean la posibilidad de un proceso de acumulación de fuerzas electoral mientras se implosiona internamente el chavismo a través de las contradicciones que generaría un avance electoral. En todo caso, el discurso de Donald Trump fue sumamente contundente y eso replantea un escenario porque este año hay elecciones en Estados Unidos, nada menos que para la presidencia de la República, y también las hay en Venezuela, nada menos que para el Parlamento, instancia de donde proviene Juan Guaidó, y la correlación de fuerza de los grupos opositores, que a su vez en la mentalidad rentista de buena parte de la clase media venezolana y digamos por el manejo y de la visión de arrebato del quehacer político, que antes que político es antipolítica, esos grupos cuando le hablan de elecciones casi que se sienten ofendidos y mancillados porque ellos quieren unos políticos que hagan política guerrerista, unos políticos que hagan política no electoral. Esto, por supuesto, supone una complejidad tremenda. El chavismo, a su vez, preparándose para seguir intrigando y dividir a toda costa y con dinero de por medio en la medida de sus posibilidades a la oposición, dividirla, fragmentarla, o por lo menos hacer evidente toda esa fragmentación que ya tiene, y preparándose para un plan de guerra de guerrillas, y no estoy diciendo nada soterrado, sino que lo han anunciado públicamente, y toda la disposición de una milicia armada donde a millones de personas, exmilitares, ciudadanos comunes, se les está dando fusiles, pretende hacer una guerra tipo guerrilla de Vietnam por si viene una actuación militar extranjera. Esto es sumamente grave, esto es terrible, porque podríamos estar observando pues una guerra prolongada, que es lo que pretende el chavismo, con grupos armados anárquicos, desordenados, que podría eso resultar en cualquier cosa. El chavismo también se apresta para buscar a opositores emblemáticos, reconocidos, si se viene una acción militar extranjera. De tal forma que la hostilidad se pone sobre el tapete. En el mes de marzo, el gobierno de Donald Trump debería estar tomando medidas administrativas aún más fuertes, específicamente direccionadas a la cúpula alrededor del señor Maduro. El señor Juan Guaidó preparando su regreso, vendrá o no vendrá. Lo que sí está claro es que todos los movimientos que va a hacer los va a tratar de hacer de la manera más confidencial, secreta posible, para evitar que la información vaya a bandos contrarios. Hay mucha angustia, mucha preocupación. El escenario no es sencillo porque el chavismo no está dispuesto a dejar el poder por la fuerza, y hay opositores que aseguran que tampoco de manera electoral, de manera negociada. Esto significa un escenario de una complejidad tremenda. Por lo siguiente, en lo que sigue, si Estados Unidos no avanza y permanece Maduro, pues Guaidó se va a ver en un blanco de señalamientos terribles por los propios opositores y por todo el aparataje de propaganda y de mecanismos de desprestigio que maneja el régimen de Maduro, que lo van a moler con descalificativos de toda naturaleza. Del mismo modo, si Estados Unidos avanza y pudiera hacer una operación tipo quirúrgica, una operación militar, yo no soy experto ni nada que se le parezca en ese tipo de procedimientos, pero en todo caso una operación teledirigida
y pretender acabar con máximos representantes militares, acabar o detenerlos, y también las cabezas civiles de la gestión de Maduro, pues del mismo modo habría un escenario en el que algunos de los que hoy apoyan a Maduro claudicarían, y del mismo modo otros pretenderían irse a la periferia a guerrear. Todo va a depender si tienen suministro de recursos suficientes. Me refiero a ese grupo oficioso enguerrillado. Esto va a ser sumamente complejo. Hay que moverse con mucha destreza por parte de los grupos demócratas. Si llegasen a asumir el poder rápidamente, tienen que buscar una pacificación y al mismo tiempo mostrar esquemas de justicia eficiente. La complejidad es el signo que caracteriza este momento de la historia republicana venezolana. No olvidemos que en 1848, por la agresión de Monagas, José Tadeo Monagas, al Congreso de la República, en el que se asesinó incluso a varios parlamentarios, se terminó en una guerra civil. Sí, Venezuela vivió una guerra civil después del destrozo que significó la guerra de independencia, una lucha de décadas. Vino la famosa Guerra Larga por 5 años, que tuvo como episodio iniciático esa invasión del Congreso de la República, protagonizado por José Tadeo Monagas, que terminó luego, años después, en 1859 y hasta 1863, en una guerra civil, la llamada Guerra Federal o Guerra Larga, tal y como describe con tanta maestría Rafael Arraiz Luca. También están otros historiadores que conocen y han descrito y trabajado esto muy bien: Manuel Caballero, Elías Pino Iturrieta, figuras verdaderamente destacadas de la historia venezolana, o trabajadores intelectuales de la historia venezolana. Esa guerra civil que se vivió durante 5 años en el siglo XIX, de 1859 a 1863, y cuyos principales protagonistas eran Juan Crisóstomo Falcón y el general José Antonio Páez, ambos disputándose la presidencia de la República, acompañado cada uno de ellos por grupos de caudillos de las regiones. Bueno, eso fue absolutamente devastador, terrible, fue una tragedia en lo social, en lo institucional, en lo económico, para que las ambiciones de cada grupo, conservadores, federalistas, liberales, se saciase en medio de una guerra de egos también, de ambiciones desproporcionadas, de personalismos. Todo eso ha sido una tragedia que está allí, que está en la genética social de este conglomerado, que a su vez tiene la característica de estar sentado sobre, el país, sentado sobre unos fondos petroleros considerables, además de minerales preciosos. Todo esto hace, conjuntamente con la ubicación geográfica de Venezuela, un terreno donde la presión internacional hace juego. Hay que estar atentos porque los movimientos que se siguen son tácticos en el marco de una estrategia a pulso y que pudiera estar desencadenando situaciones por demás dramáticas. Aquellos grupos que llegan al poder y pretenden empecinadamente de mantenerse en él a toda costa, incluso alterando reglas, leyes, normas acordadas por la sociedad, naturalmente llevan a cualquier sociedad a una tragedia. Esperemos que los acontecimientos muestren luz en el camino. Recuerda, no te creaste a ti mismo. Suscríbete a nuestro canal y convoca a otros, invita a otros a hacer lo propio para fortalecer esta tribuna. Será hasta el próximo video.